Si estuvieras parado en la Luna y miraras hacia atrás, a través del vacío oscuro del espacio, verías algo que no encaja con el resto del sistema solar. Una esfera azul, envuelta en espirales de nubes blancas, encendida contra la negrura. Se ve tranquila, bonita, una joya. Para un cosmólogo, esa canica azul es un problema. Según las leyes de la física y de la formación planetaria, esa agua no debería estar ahí. Vivimos en un planeta donde el 70% de la superficie está cubierta por agua líquida y orbitamos una estrella que es un horno nuclear. Estamos en una zona del sistema solar donde el calor debió haber evaporado hasta la última gota de humedad hace miles de millones de años. La Tierra debería ser una roca seca y calcinada, tan estéril como Mercurio, tan polvorienta como Marte. Pero en lugar de eso, nos ahogamos en océanos. El agua define a nuestro mundo, y su origen sigue siendo uno de los problemas abiertos de la ciencia. ¿Cayó del cielo como lluvia de cometas? ¿Brotó de las rocas mismas? ¿O es el fantasma de una época en que la Tierra ni siquiera existía todavía? Hoy vamos a seguirle la pista al origen de los océanos, desde la era del fuego hasta la historia del agua que tienes en tu vaso. Para entender por qué nuestros océanos son un enigma, hay que mirar a los vecinos. El sistema solar interior es un barrio de roca y fuego. Mercurio, un mundo calcinado, sin aire, de hierro y piedra. Venus, un infierno con una presión atmosférica aplastante, donde toda el agua se evaporó al espacio hace eones. Marte, un desierto congelado, donde el agua solo existe como hielo en los casquetes polares. Y luego, la Tierra. Nosotros somos la anomalía. El único planeta del universo donde, hasta donde sabemos, el agua existe en los tres estados al mismo tiempo: hielo, vapor y, lo importante, líquido. Más de 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua en la superficie. Llena fosas de 11 kilómetros de profundidad, talla cañones, satura la atmósfera, fluye por dentro de cada ser vivo. Esta abundancia contradice el modelo estándar de formación planetaria. En el disco caliente de polvo y gas del que se formó el sistema solar, la región cercana al joven Sol estaba demasiado ardiente para que el agua se condensara. Debió haberse evaporado y haber sido arrastrada por el viento solar hacia los confines del sistema. La Tierra se formó en esa zona seca, nació de rocas secas, en una región seca, bajo una estrella ardiente. Así que cuando ves el Océano Pacífico, en teoría estás viendo algo que no debería existir. Para entender cómo llegó hasta aquí, hay que mirar la frontera invisible que parte el sistema solar en dos. Los astrónomos la llaman la línea de hielo o línea de nieve. Es un umbral térmico y funciona como una fogata en una noche fría. Cerca del fuego la nieve no puede existir. El agua se queda como vapor. Pero si te alejas lo suficiente hacia la oscuridad, cruzas un punto donde la temperatura cae tanto que el agua se congela. En el sistema solar temprano, esta línea pasaba más o menos entre las órbitas de Marte y Júpiter. Todo lo que estaba dentro, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, se formó en la zona seca. El polvo del que se ensambló nuestro planeta era rocoso y metálico, sin humedad. Más allá de la línea, en las extensiones frías donde habitan los gigantes gaseosos, el agua era abundante. Se congelaba en cristales sólidos y formaba reservas gigantescas en cometas y lunas heladas. Por las leyes de la formación planetaria, la Tierra está del lado equivocado de la barda. Estamos hechos del polvo seco del sistema interior, pero cubiertos por el hielo del sistema exterior. El nacimiento de nuestro planeta no fue una acumulación delicada de materia. Fue un choque violento y caótico. Hace 4.500 millones de años, la Tierra crecía por acreción. Asteroides y planetesimales chocaban entre sí, y la gravedad atraía los escombros hacia una esfera en crecimiento. Cada colisión liberaba cantidades colosales de energía cinética que se volvía calor al instante. La Tierra joven estaba fundida. Aunque en las rocas originales hubiera rastros de agua, el calor monstruoso de la acreción la habría evaporado, y el viento solar la habría arrancado. El Sol recién nacido era mucho más activo que la estrella tranquila que conocemos hoy. El modelo estándar dice que la Tierra infante era una roca absolutamente seca, una bola de magma estéril, sin una sola gota de azul. Volvamos a esa época. El Eón Ádico. El nombre viene de Hades, el inframundo griego, y le queda perfecto. La Tierra de hace 4.500 millones de años era irreconocible.
No había continentes, no había verde, no había mar. La superficie era un océano de roca fundida, hirviente y luminoso. Un campo de lava global que irradiaba calor hacia el vacío del espacio. El cielo arriba de ese océano de magma probablemente era de un naranja turbio o rojo, asfixiado por dióxido de carbono, nitrógeno y roca evaporada. El agua ahí era una imposibilidad física. Cualquier molécula de H2 o que tocara la superficie se convertía en vapor al instante. Este fue el punto cero del planeta, definido por la ausencia absoluta del líquido que ahora lo cubre. Y aún así, mirando esa esfera ardiente, sabemos que algo maravilloso está por pasar. Pero antes de que la Tierra empezara a enfriarse, el universo le tiró un golpe que reinició el reloj. Es la hipótesis del gran impacto. Hace alrededor de 4.500 millones de años, la Tierra no estaba sola en su órbita. Cerca había otro cuerpo planetario del tamaño de Marte, al que los científicos llamaron Ti. El choque era inevitable. Tía se estrelló contra la prototierra con una fuerza más allá de toda comprensión humana. No fue solo un impacto, fue una fusión. La violencia del evento volvió a fundir al planeta. Billones de toneladas de roca incandescente salieron disparadas a órbita, un anillo de fuego del que, con el tiempo, se formaría la Luna. Para la historia del agua, este momento es crítico, porque esterilizó el planeta. El calor fue tan intenso que evaporó cualquier atmósfera volátil que la Tierra hubiera logrado retener. Si había charcos, si había aguas someras tempranas o incluso piedras húmedas, se aniquilaron al instante. La Tierra quedó girando, tambaleándose y completamente seca. Después del choque con Tea, cayó un silencio profundo sobre el sistema solar. Los escombros se dispersaron, la Luna tomó su órbita y la Tierra empezó el proceso largo y lento de sanar. El océano de magma se fue oscureciendo conforme el calor se irradiaba al espacio. Sobre la lava empezó a formarse una costra, la primera corteza. Probablemente un paisaje desgarrado y negro de basalto y obsidiana, frágil e inestable, que se agrietaba todo el tiempo y se hundía otra vez en las profundidades fundidas. Un mundo de vidrio negro bajo un sol distante y débil, sin viento, porque apenas había atmósfera, sin olas, solo el crujido de la roca al enfriarse y el zumbido grave del manto allá abajo. El recipiente estaba listo, la cuenca formada, pero vacía. El planeta esperaba un trago que no podía darse a sí mismo, y el agua tenía que venir de otro lado. Hace alrededor de 3.900 millones de años llegó la entrega. El sistema solar no era el mecanismo de relojería estable que vemos hoy. Los planetas gigantes, Júpiter y Saturno, migraban y desplazaban sus órbitas en una danza gravitacional que metió a todo el sistema en el caos. Su gravedad colosal trabajó como una resortera. Arrancó de sus órbitas a millones de asteroides y cometas de las regiones frías y los lanzó hacia el interior, hacia el Sol y hacia la Tierra. Esta era se conoce como el bombardeo intenso tardío. Durante millones de años, el cielo cayó. La Tierra recibió una lluvia de escombros cósmicos, no meteoros pequeños, sino trozos del tamaño de montañas, de roca y hielo, que pegaban contra la corteza negra con la fuerza de arsenales nucleares. Visto desde el punto de vista del agua, no era una catástrofe, era un vuelo de suministros. Cuando los científicos empezaron a buscar el origen del agua terrestre, la mirada se fue, naturalmente, hacia el sistema solar exterior, hacia los cometas, bolas de nieve sucias del cosmos, restos antiguos del amanecer del sistema solar, compuestos sobre todo de gases congelados, polvo y hielo de agua. Durante décadas esa fue la teoría dominante. Los cometas, los arquitectos de nuestros océanos. Una idea bonita, que el agua de nuestras venas cayó desde las fronteras más lejanas y frías de la galaxia. Pero la ciencia pide pruebas. Y para comprobar si los cometas llenaron nuestros océanos, había que probarlos. Comparar la huella química del agua terrestre con la del agua de un cometa. El agua no siempre es H2O. A veces el átomo de hidrógeno lleva un neutrón extra y se convierte en deuterio. La proporción entre agua común y agua pesada funciona como huella digital. Te dice dónde se creó esa agua y bajo qué condiciones. En 2014, la nave Rosetta logró una maniobra de navegación complicada. Después de perseguir su objetivo durante una década por el vacío, alcanzó al cometa 67P
y soltó la sonda Philae sobre su superficie helada para oler el vapor de agua. Los resultados fueron un golpe. El agua del cometa era pesada. La proporción de deuterio era 3 veces mayor que la de nuestros océanos. No coincidía. Si los océanos hubieran sido entregados por cometas como el 67P, la química de nuestro mundo sería fundamentalmente distinta. El descubrimiento cerró la puerta a los cometas como fuente principal. Las bolas de nieve sucias quizá aportaron algo de agua aquí y allá, pero no llenaron la alberca. La investigación se movió a los parientes más secos y rocosos de los cometas, los asteroides. En concreto, una clase de rocas espaciales antiguas llamadas condritas carbonáceas. A simple vista son piedras grises, opacas, comunes. No brillan con hielo, no tienen cola. Pero las apariencias en el espacio engañan. Estas rocas son como esponjas cósmicas. Su estructura mineral está cargada de arcillas hidratadas, minerales con moléculas de agua dentro de su red cristalina. Pueden contener hasta un 20% de agua en masa. Los asteroides de este tipo se formaron más cerca de la Tierra, en el cinturón de asteroides. Una región o bastante fría para que parte del agua sobreviviera, pero no tanto como para formar hielo puro. Durante el bombardeo fueron probablemente estas rocas húmedas las que llovieron por billones. Llevaban agua, pero no como líquido ni como hielo, sino como humedad atrapada dentro de la piedra. Cuando se estrellaban contra la Tierra, el calor del impacto liberaba esa agua y la convertía en vapor. No fue una inundación repentina, fue una acumulación lenta y agotadora. Meteorito tras meteorito, piedrita tras piedrita. Los océanos llegaron en forma de polvo hidratado. Pero en los últimos años apareció otra teoría que desafía la idea misma de un nacimiento seco. ¿Y si el agua no cayó del cielo? ¿Y si estuvo aquí desde el principio, oculta desde el nacimiento? Es la hipótesis del origen interno. Plantea que las partículas de polvo de las que se ensambló la Tierra no eran tan secas como creíamos. Incluso en el calor del sistema solar interior, las moléculas de agua podían aferrarse a los granos de polvo, atrapadas dentro de la estructura química de la roca. Si esto es cierto, la Tierra ya traía sus océanos dentro al nacer. Conforme el planeta se formaba y la gravedad comprimía el polvo en roca y la roca en planeta, esa agua quedó enterrada en lo profundo del manto. Dentro de roca caliente, bajo una presión monstruosa, a más de 1000 kilómetros de la superficie. Los océanos que vemos hoy no serían un recubrimiento alienígena, serían subterráneos, el resultado de que la Tierra exhale la humedad que ha cargado dentro desde su concepción. Para probar esto, los científicos tuvieron que recrear las condiciones infernales del manto. Usaron un dispositivo llamado yunque de diamante, muestras pequeñas de mineral colocadas entre las puntas de 2 diamantes de calidad joyera, comprimidas hasta presiones equivalentes a cientos de kilómetros bajo tierra, mientras un láser las irradia para simular el calor. Los resultados sacudieron la geología. En esas condiciones extremas, los minerales no solo se agrietaban o fundían, cambiaban de estructura y se volvían formas de alta presión que se comportan como jaulas moleculares. Y dentro de esas jaulas hay lugar para el hidrógeno y el oxígeno. La roca, bajo suficiente presión, se comporta como una esponja. Absorbe y retiene moléculas de agua dentro de su red cristalina. No se ve mojada, sigue siendo piedra sólida, pero químicamente está saturada. La prueba apareció dentro de un diamante, uno expulsado por un volcán desde el manto profundo. Adentro había una inclusión diminuta, una mancha de un mineral llamado ringudita. Este mineral solo se forma a profundidades de entre 400 y 600 kilómetros, en la zona de transición entre el manto superior y el inferior. Cuando los científicos analizaron ese minúsculo granito azul, descubrieron que contenía una cantidad significativa de agua, alrededor del 1,5% en masa. Suena a poco, pero la zona de transición es inmensa. Si toda la zona está hecha de ringudita y si toda es tan húmeda como esa muestra, las cuentas son demoledoras. Significa que en lo profundo de la Tierra existe una reserva de agua equivalente a 3 veces todos los océanos superficiales juntos. Nadamos sobre un mar oculto. El Pacífico, el Atlántico, el Índico son apenas el desbordamiento. El verdadero océano es sólido, caliente y está enterrado a 400 kilómetros, encerrado en la jaula cristalina de un mineral azul. ¿Cómo llegó esta agua profunda a la superficie? El motor fue el calor. La Tierra joven era un lugar geológicamente frenético.
Sus entrañas hervían con calor radiactivo y con la energía residual de su formación, y ese calor impulsaba una actividad volcánica de escala inimaginable. Millones de volcanes, fisuras y ventilas se abrían por toda la corteza en enfriamiento. Cuando la roca fundida subía desde el manto, la presión bajaba. El agua, encerrada en la estructura cristalina de las rocas profundas, se liberaba y se convertía en vapor. Durante millones de años, los volcanes escupieron lava y también gas. Billones de toneladas de vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno fueron bombeadas hacia el cielo. Fue la gran desgasificación. El planeta literalmente sudó sus océanos hacia la atmósfera. El cielo se volvió espeso y pesado por las nubes. El agua ya no estaba en la roca, pero todavía no estaba en la Tierra. Quedó suspendida sobre el planeta, una envoltura global de vapor, esperando el momento de caer. Antes de que cayera la primera gota, la Tierra tuvo que esperar. La atmósfera no era un velo fino y transparente. Era una manta densa y aplastante de vapor de agua, dióxido de carbono y gases volcánicos. La presión en la superficie pudo ser cientos de veces mayor que la actual, y la temperatura seguía siendo peligrosamente alta, mantenida por el efecto invernadero del propio vapor. El mundo estaba en un estado suspendido, un planeta conteniendo la respiración, esperando a que se diera la fiebre. Pero el enfriamiento era inevitable. El calor se irradiaba al vacío. La temperatura de la atmósfera superior empezó a caer y cruzó un umbral crítico. Las moléculas de vapor que llevaban millones de años vibrando con energía térmica se frenaron, se pegaron unas a otras, se condensaron. En lo alto de la estratosfera se formaron las primeras nubes. No eran cúmulos esponjosos y blancos, eran células de tormenta oscuras y pesadas que cubrieron todo el globo. Y entonces pasó. Una gota de agua se condensó alrededor de una partícula de polvo volcánico. Creció lo suficiente para vencer las corrientes ascendentes de aire caliente. Cayó. Atravesó kilómetros de vapor, sobrevivió al calor y golpeó la superficie negra y dentada del basalto en enfriamiento. Probablemente no hizo splash. El suelo todavía estaba demasiado caliente. La gota golpeó con un siseo furioso y, al instante, volvió a ser vapor. Durante siglos así fue el ciclo, lluvia fantasma, que se evaporaba antes de tocar la tierra, pero la roca iba perdiendo la batalla. Cada gota que pegaba y se evaporaba le robaba un poco de calor a la superficie. Gota a gota, siseo a siseo, la superficie se enfriaba, y por fin una gota cayó y se quedó. Era el principio del fin del mundo seco. Los modelos geológicos sugieren que, una vez que la atmósfera se desestabilizó, la lluvia cayó sin parar, tal vez 10.000 años, tal vez 1.000.000, un diluvio de proporciones bíblicas, pero sin testigos. El rugido del agua contra la piedra, sin pausa, día y noche, siglo tras siglo. Relámpagos constantes desgarrando un cielo oscuro y asfixiado de vapor. No era agua de lluvia fresca y suave, era caliente y ácida. Al caer a través de la atmósfera cargada de carbono, la lluvia absorbía dióxido de carbono y se transformaba en ácido carbónico. No solo lavaba la roca, la disolvía. Esculpía montañas y tallaba valles. Le arrancaba a la corteza sus sales y minerales. El agua siguió la ley de la gravedad, fluyó hacia abajo. Los arroyos se volvieron torrentes, los torrentes, ríos. Los ríos desembocaron en las grandes depresiones que habían dejado los impactos antiguos. Al principio fueron charcos, aguas someras humeantes en el fondo de los cráteres, pero la lluvia no paraba. Los charcos se unieron, se profundizaron, tragaron tierra. Los campos de lava desaparecieron bajo el agua, siseando y enfriándose en basaltos almohadillados. El océano de magma fue reemplazado por uno de agua. Y cuando las nubes finalmente se abrieron, cuando el sol por fin perforó la atmósfera adelgazada, no iluminó un planeta rojo, iluminó un mundo nuevo. Un mundo de islas dispersas sobre un mar global humeante. Este océano temprano no era azul, era de un verde oliva turbio. El agua estaba saturada de hierro disuelto, que le daba un sabor metálico y un tono verde oscuro. El cielo probablemente tampoco era azul, sino rosado anaranjado, por el alto contenido de metano y dióxido de carbono. La temperatura del agua, casi 100 grados Celsius en la superficie.
ni un solo continente. El granito, la roca que forma el núcleo de nuestras masas continentales, más ligera, que flota sobre el manto, necesita miles de millones de años de mezclado tectónico para formarse. La Tierra era un mundo acuático en sentido literal, un océano global, único, ininterrumpido, que cubría el 95, tal vez el 99% del planeta. La única tierra firme, cadenas de islas volcánicas negras escupiendo ceniza al viento. El agua de lluvia era dulce, vapor destilado. Pero la atmósfera de la Tierra primitiva estaba cargada de dióxido de carbono y azufre, y al caer a través de esos gases, la lluvia se convertía en ácido carbónico y sulfúrico. Esa agua ácida atacaba las rocas volcánicas de las islas, rompía la red cristalina de la piedra, lavaba iones de sodio, cloro, calcio, magnesio. Los minerales se disolvían en la lluvia y bajaban por los ríos hacia el mar. Durante miles de millones de años, los ríos trabajaron como una banda transportadora. Le arrancaban a los continentes su sal y la depositaban en el océano. El agua se evapora y forma nueva lluvia, pero la sal se queda, se concentra. Cada taza de agua de mar contiene el fantasma disuelto de una montaña que, hace muchísimo tiempo, fue arrasada. Pero la historia no termina en la superficie. El fondo oceánico es una banda transportadora en movimiento. En las fosas más profundas, las placas tectónicas chocan, una se desliza bajo la otra y se hunde en el manto, y arrastra consigo billones de toneladas de agua, químicamente atrapada en rocas saturadas. El planeta se bebe sus propios océanos. Pero lo que baja vuelve a subir. Conforme se calienta, el agua sale de las placas que se hunden y alimenta los volcanes del anillo de fuego del Pacífico. Este ciclo oculto hace que la Tierra nunca se seque del todo. Y todavía más, justamente el agua en las rocas profundas es lo que hace posible la tectónica de placas. Funciona como un lubricante planetario. Ablanda la roca, baja el punto de fusión, reduce la fricción entre placas. Sin agua, la corteza sería seca, rígida e inmóvil, como en Venus, un planeta del mismo tamaño pero con una sola corteza congelada en lugar de placas en movimiento. El océano no es solo un hábitat, es lo que mantiene engrasado al planeta. Y por último, las propiedades del agua misma, sin las cuales nada de esto tendría sentido. El agua es una anomalía. Por las reglas estrictas de la tabla periódica, el agua líquida no debería existir en la Tierra. El H2O es una molécula pequeña, ligera. Por masa y estructura, debería ser un gas a temperatura ambiente, como el amoníaco o el metano. Pero el agua hace trampa. Sobrevive como líquido gracias a una propiedad llamada enlace de hidrógeno. Las moléculas de agua son pegajosas. Los átomos de hidrógeno de una molécula se sienten atraídos por los átomos de oxígeno de las moléculas vecinas. Se agarran unas a otras con un apretón fugaz y arman una red móvil que mantiene a las moléculas juntas contra su impulso natural de dispersarse como gas. Sin esa pegajosidad molecular, los océanos se habrían evaporado, nuestra sangre hervería y la Tierra estaría envuelta en una niebla seca y venenosa. Y hay otra regla que el agua rompe. Cuando una sustancia se enfría, se contrae, se densifica, se vuelve más pesada. La roca sólida se hunde en la roca fundida, el hierro sólido se hunde en el hierro líquido. Pero el agua hace lo contrario. Al acercarse al punto de congelación, las moléculas se alinean en una estructura cristalina hexagonal rígida y se separan. El hielo es menos denso que el agua, se expande, flota. Esta anomalía es la razón por la que estamos aquí. Si el hielo fuera más pesado que el agua, el hielo de invierno se hundiría. Los océanos se congelarían de abajo hacia arriba hasta volverse bloques sólidos, y la vida sería aplastada o congelada. Pero el hielo flota, forma una corteza en la superficie, una manta aislante que conserva el calor del agua de abajo y permite que las profundidades del océano se mantengan líquidas y lo bastante cálidas para la vida, incluso en las eras glaciales más severas. El agua en tu vaso se ve simple y transparente, pero cada gota tiene una historia tan larga como la edad del sistema solar. Fue forjada en los estertores de una estrella, congelada en el frío profundo de la nebulosa solar exterior, entregada a la Tierra dentro de un asteroide rocoso durante el gran bombardeo. Ha estado circulando por el planeta durante 4.500 millones de años. Fue vapor en la atmósfera jádica. Fue parte de un glaciar que aplastó un continente. Pasó por un dinosaurio y se evaporó desde un helecho gigante.
Fue absorbida por el manto y escupida de vuelta por un volcán. El agua que bebes no es nueva. Está reciclada, purificada por la gran destilación planetaria de evaporación y lluvia. Estás bebiendo las mismas moléculas que cayeron como diluvio sobre la corteza, enfriándose de la Tierra infante. Escribe en los comentarios qué parte de la historia del agua te impactó más. Y suscríbete al canal porque nuestro planeta guarda muchísimos otros misterios que vale la pena descubrir. Nos vemos.